28. Vamos a leer los versículos del 18 al 22. Y antes de leerlo, vamos a elevar una oración al cielo. Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora nos encontramos delante de tu santa y hermosa presencia. Te damos gracias porque has sido más que bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu presencia. En esta hora, oh Dios, vamos a estar exponiendo tu palabra. Te pedimos que sea palabra tuya, no de hombre, que sea cayendo en terreno fértil, produciendo los cambios que tú quieres en las vidas. Que la misma no vuelva a ti vacía y haga lo que fue enviada a hacer, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante antes de leer que tenga claro que en esta mañana el Señor ha venido a hablar con usted directamente. Así que tenga abiertos sus oídos para recibir la palabra del Señor, porque si la atiende cuidadosamente, esta palabra de hoy pudiera transformar lo que quede por ahí en adelante de su vida. Amén. Sé que es significativo su atención en esta mañana, es especial, hay cielos abiertos. Es una palabra que lo va a hacer comprender cosas que no había comprendido hasta hoy. Amén. Y leemos la poderosa palabra del Señor en Génesis 28, del 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, y de todo lo que me dijeres, el diezmo apartaré para ti. Dele la mano al que está a su lado y dígale el tema: presentando la petición y la promesa. Presentando la petición y la promesa. Aunque concluye hablando separar el diezmo para ti, no es un mensaje sobre el diezmo, así que no se asuste. Es más bien lo que representa este asunto que está aconteciendo. Presentando la petición y la promesa. El martes pasado, cuando estábamos en el culto de oración, que estaba orando, fui a decir: pasen al frente con su petición y su promesa. Pero cuando lo fui a decir, me reservé y dije: yo quisiera verificar esto en la palabra, porque es importante que todo lo que hablemos, lo verifiquemos. Y comencé a pensar en historias y llegué a una conclusión. Cuando descubrí esa, seguí descubriendo y seguí aprendiendo, y ahora les voy a compartir lo que había aprendido sobre ese pensamiento. Así que vamos a comenzar, porque la palabra voto básicamente es algo como un pacto. Es la palabra hebrea naider, que significa una promesa específicamente a Dios. Una promesa específicamente a Dios, y también significa concretamente prometido a Dios. Y entonces busqué dicha palabra en hebreo para ver en qué asuntos había sido utilizada esa palabra, donde alguien había hecho una promesa concreta. ¿Te has visto cómo es el concreto, verdad? Sellado, algo firme, algo inquebrantable. Ocasiones donde alguien había ido delante de la presencia de Dios y le había dicho: te pido esto y te pido esto, pero en cambio te voy a entregar esto, y lo habían prometido concretamente. Amén. Amén. Y la primera historia con la que encontré donde alguien hizo un pacto concreto con el Señor, pues fue precisamente la famosa historia de Saúl y Jacob, específicamente Jacob. Ahora, observando un poco del trasfondo de él, vamos a ver que desde el inicio hubo contienda sobre estos asuntos. Sabemos que su esposa no podía dar, su mamá no podía dar a luz, Rebeca. Sabemos que dice la palabra que Isaac oró
por ella. Eso está fuera de liga. El esposo presentó las peticiones de la esposa y dice que el Señor le concedió a Isaac el regalo de Rebeca. Así que dile que está a su lado, esposa, díganle a su esposo, ora por mí. No le escuché, muy. Una de dos, dile, si le das instrucciones para otras cosas, dale esa también. Santo poderoso Dios. Entonces, vemos que hace esa oración, sabemos que queda embarazada, sabemos que el Señor le dice dos naciones hay en tu vientre, y sabemos que cuando nace estaba Jacob agarrando por el tobillo a Esaú. Y esa historia yo nunca la había, las interpretaciones escuchadas de toda mi vida, y usted ha escuchado la misma, que se le puso a Jacob el usurpador porque había tratado de tomar la primera posición. Amén. ¿Cuántos han escuchado eso? Pues trató de tomarlo, lo tomó por el tobillo, había una lucha, quería ver quién salía primero. Pero entonces, estudiando las interpretaciones de distintos teólogos, encontré una que me voló la cabeza. ¿Cuántos la quieren escuchar? Él dijo y escribió que él entiende que la situación fue malinterpretada por lo que se vio. ¿Cómo que malinterpretada? Él dice que pudiera ser muy bien que estuviera tratando de usurpar, pero que las probabilidades él las encontraba muy altas de que Esaú tenía bajo ataque a Jacob en el vientre y estaba protegiendo que no le pisara la cabeza dentro de la barriga, que no era una posición de usurpar, sino de defensa. Procese eso. Y fue a la base bíblica cuando el Señor le dijo a Adán, a Eva, él le herirá en el calcañar, mas el Señor, la semilla, le herirá en la cabeza. Y Satanás es el usurpador. Satanás es el que quiere hurtar y quitar. Y trató en el vientre de Rebeca invertir la profecía de Dios. En vez de, porque va a ver que lo estaba tomando, va a leer el calcañar es el tobillo. Pues en vez de el perverso ser herido en la cabeza, el perverso estaba tratando de herir al justo en la cabeza. Invertir la profecía de Dios. ¿Cuántos le chocó esa palabra? Y muy bien pudiera ser interpretado de esa otra manera. De hecho, hace más sentido porque el enemigo siempre trata de invertir los planes de Dios. Pero gloria a Dios que le dio la fuerza a Jacob, aún de bebé dentro del vientre, de pequeñito, como se llama el término científico, de defenderse aún en el vientre. Y si lo vemos, y vemos el carácter de cada uno cuando nacieron, uno se tendía más a ser alguien que ataca de frente, y el otro buscaba la paz. Que aún sus personalidades le dan más confirmación a eso. Así que cada vez compruebo más que la mayoría casi siempre está mal. Y las interpretaciones. Y eso cada vez, yo digo, nunca me dejo llevar por lo que me enseñan de antes, sino que lo puedo mirar desde otro lente. Y a veces, aún sin darnos cuenta, no verificamos o validamos lo que se nos ha repetido en dichas historias y nos perdemos de bendiciones grandes por no reanalizarlo. Amén. Ahora está sumamente hermoso. Dejando eso atrás, pues entonces vemos que él le vende, Esaú le vende a Jacob su primogenitura. Vemos que luego él sí usurpa, le quita la bendición. Que la bendición o la bendición grande también se la toma. Dice que se puso la piel de animal, y de hecho cuando habla del nacimiento de Esaú dice que era velludo. La palabra utilizada velludo literalmente significa que parecía pelo de cabra. Estaba bien velludo, sí sabe. Pero nos enseña quién era la oveja y quién era la cabra, aún desde que salieron. Amén. Y entonces, y eso es una repercusión espiritual, quiénes seguían la voz de Dios y quiénes seguían la voz del enemigo. Y entonces
Dice la palabra del Señor, vamos a tener esto listo de ladito, que Jacob mientras huía, ya hizo todo lo que iba a hacer, tomó la bendición, el hermano la amenaza de muerte, sale huyendo. Y entonces dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había en la cabecera. Sabemos que previo a esto se acostó en un lugar. Cuando se acuesta, tuvo en ese lugar un sueño, y en aquel lugar tuvo un sueño, una visión donde había una escalera donde ángeles subían y ángeles ¿qué? Ángeles bajaban. Pero era se levanta de esa experiencia poderosa. Porque cuando usted ha tenido una experiencia con el Señor a través de sueño, visión, voz audible, créeme que eso dura. Eso no es algo que usted dice, pues me comí un mofongo y estaba riquísimo. Eso no es así. Cuando usted tiene una experiencia por el Señor, ese día se fue en volanta. No importa lo que pase ese día, lo único que vas a poder pensar es en la experiencia del Señor. Esa semana se fue en volanta. Ese mes se fue. Y cada decisión que tomes de ahí en adelante va a estar atada a lo que viste ese día. No hay break. Porque cuando hay una experiencia con el Señor que te toca, no hay break. Eso va a ser parte de ti y lo vas a estar diciendo hasta el día que expires. Amén. Entonces dice la palabra que ese día se levantó de mañana. Y cuando vemos se levantó de mañana, se acostó en la noche con una preocupación, se acostó en la noche pensando qué sucederá, se acostó en la noche y esa noche oscura y fría, donde está preocupado, donde no sabe dónde va a parar, donde no sabe cómo va a ser para llegar a su destino, donde hay tanta incertidumbre. Finalmente, luego de la revelación de Dios, llegó la mañana. Dile, cuando el Señor se te revela, la luz sale. Lo dice al principio de Génesis, se hizo la luz. ¿Cuántos están esperando que ese rayito de luz salga? Pues de eso te están hablando en esta mañana. Esa oportunidad que estás esperando que salga, esa situación que estás esperando que se enderezca, esa respuesta que estás esperando que baje, pues ya estás empezando a ver rayitos de luz y el Señor te va a decir lo que hay que hacer ahora. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Número 1, se levantó. Cuando usted tiene un nuevo amanecer, inmediatamente lo que tiene que hacer es levantarse de la posición donde está. Dile que está a tu lado, no te quedes acostado que amaneció. Usted no se queda ahí, mira el sol y dice, ay, qué bueno, ¿qué haré? No, si el sol salió, prepárate para la acción de inmediato. Levántate, sacúdete, lávate la boca, lávate la cara, ponte nuevas vestiduras, actúa. Cuando ya el Señor habló, ¿qué estás esperando? Señor, ¿y cuál es tu voluntad? No hablé contigo anoche. No te dije ya lo que iba a hacer. ¿Qué preguntas estás haciendo ahora? Entonces, se levantó, número 1, y entonces aprovechó ese nuevo amanecer. Número 2, es la primera vez en toda la Biblia que utilizan la palabra aceite. ¿De dónde salió esta idea? Hasta ahora nadie había ungido nada. Y de momento tiene una visión, se levanta y hay un pote de aceite listo. Y entonces dice la palabra que coge, tomó una piedra que había puesto, alzó la señal y derramó aceite encima de ella. Así que había aceite. Y es un símbolo del lugar del ungimiento. Lo que él hizo con esa piedra, Dios lo hizo con él, en la dimensión espiritual. Y número 3, la piedra es una señal de un fundamento firme. Jesucristo es la roca, inconmovible y hay algo que se llama la ley de la primera mención. Cuando Dios menciona algo en la Biblia por primera vez, tiende a ser la norma, es la norma a través de la Biblia. Serpiente, mencionada por primera vez, mala toda la Biblia. Aceite, se unge un lugar de una experiencia. Primera mención, ungiendo por ir para abajo hasta hoy.
¿Quién vive? Y a su nombre. Y entonces está ungiendo la piedra que representa a un Jesucristo, un Señor lleno de unción. Y dice la palabra que llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. Vamos a aclarar algo. La palabra luz no representa la bombilla prendida. Es una palabra hebrea que significa almendro. ¿Cuántos estaban pensando que se llamaba luz? El brillo de la luz. Literalmente cuando busca, déjame ver si lo anoté el nombre, no era difícil y la brinqué. Es un árbol de almendra o árbol de nueces. Era conocido porque en ese lugar habían almendros. O sea que era un lugar de alimento. Pero entonces él le cambió el nombre y le puso Bet-El, que es casa de Dios. O sea que ese día Dios transformó aquel lugar del lugar donde hay alimento físico al lugar donde hay aumento espiritual. Gloria a Dios. Yo usted alabo al Señor en ese momento, ¿sabe? O sea que hasta este punto estamos hablando que el lugar era conocido por sus nueces o por los árboles de nueces, pero cuando él tuvo la experiencia le cambia a Betel, que significa casa de Dios. Así que salió lleno allí de bendición. Y dice la palabra que hizo voto, la palabra que estaba investigando, que le había hecho mención, voto, diciendo, pacto, una resolución concreta. Si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje que voy. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere para comer pan, y me diere pan para comer, y vestido para vestir. Número 1, cuando él comienza a hacer dicha oración, le está pidiendo si Dios fuere conmigo. Está diciendo, si tu presencia me acompaña. ¿Cuántos piden que esa presencia lo acompañe en sus caminos? No salga de su casa sin pedir esa presencia acompañándolo. Si tu presencia me acompaña, si estuvieras conmigo, si tú estuvieras presente, si tú no me dejas, si tú me llevas a todo lo que yo tengo que hacer, si tú estás presente en ese lugar y me guardaré de este viaje que voy, adicional a que estás presente conmigo, te pido que me cubras protección. Y el Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor del que les teme y los defiende. Protección. Defensiva y ofensiva. En este viaje que voy, y me diere pan para comer, te pido que seas tú mi sustento. Y vestido para vestir, que seas tú mi cobertura. Acompáñame, protégeme, dame el sustento, cúbreme. Y si volviera en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Bravo el muchacho. Es que es el bravo, ¿sabes? Cúbreme, esté conmigo, todo lo que te estoy pidiendo, pero ayúdame que del lugar que estoy huyendo yo pueda regresar, pero no tan solo regresar, sino regresar en paz. Jehová será mi Dios. Y le dijo, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para mí. Y entonces vemos que él le hace esa promesa al Señor y concluye con su promesa. Le presentó toda su petición. Esto es lo que necesito. Esto es lo que te revelaste a mí. Sé que hay puertas abiertas. Esos ángeles que están bajando y subiendo, trayendo y llevando y trayendo tus bendiciones. Sí, pues yo quiero que traigan bendiciones para mí. Pero entonces yo estoy dispuesto para dar de vuelta. Pero hay otra historia que se encuentra en 1 Samuel capítulo 1, que utiliza la palabra promesa en la palabra del Señor. Y es Samuel 1, 10 al 1. Y es la historia de Ana.
Ana nos enseña la palabra del Señor que estaba casada con Elcana, hermoso nombre. Y Elcana estaba casado, tenía 2 esposas. Ana es mencionada primero y la segunda es Penina, hermoso nombre igualmente. Y entonces Penina la molestaba, la incomodaba, se burlaba de ella porque Ana no podía tener hijos, aunque Ana era más amada por su esposo Elcana. Pero entonces, un día que subieron a adorar al templo, ella fue y se fue de escondidita sola. Y cuando se fue sola, dice la palabra, que dice el versículo 10 del capítulo 1, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuántos han estado en esa posición en la presencia del Señor? Comúnmente cuando nos tiramos delante del Señor a llorar de esa manera, asumimos la posición fetal. ¿No se da cuenta? Por instinto. Nos tiramos y nos acomodamos como, nos secamos como una pasa y allí como en posición fetal lloramos y lloramos y lloramos hasta que necesitamos bebernos un galón de agua porque nos secamos casi. Y entonces, increíblemente, dice, y ella hizo voto, utilizando la misma palabra hebrea de voto de lo que hizo Jacob, diciendo, Jehová de los ejércitos. Miren que al igual que hizo Jacob, ella está presentando su petición. Primero, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Para los efectos le está diciendo, me estoy sintiendo ignorada. ¿Cuántos aquí en algún momento se han estado sintiendo ignorados o se han sentido ignorados por el Señor? Siendo honesto. Uno está ahí y quisiera decirle como dicen, hello, estoy aquí. ¿Te acuerdas de mí? Yo sé que debe estar ocupado, pero... Y dice, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y se te acordares de mí. Te está diciendo, siento que se te olvidó. Mis peticiones se te olvidaron. Mi presencia, mi existencia se te olvidó. Hello, me estoy poniendo vieja. O me estoy poniendo viejo. Se está acabando el tiempo y te estoy pidiendo y no llega lo que te estoy pidiendo. Y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón. Le está diciendo exactamente lo que quiere. Que hay estudios científicos, y yo no soy científico, que estipulan que comúnmente es más probable abortar un bebé cuando es varón. Yo no sabía eso. Y tienen toda su explicación científica de por qué un alto por ciento de los bebés que se pierden son varones. Y yo no me sé nada de eso y no pretendo saber de eso. Pero entonces, ella no podía tener hijos y ella estaba pidiendo lo que es más difícil tener. ¿Quién vive? Y a su nombre. A lo mejor ella no lo sabía, pero ahora yo tengo una idea. Y le dice, si me dieras un hijo varón. Está haciendo mención a las palabras, porque la palabra del Señor dice que todo hijo varón, primer hijo varón, que abriera el vientre, que el dicho ese le pertenecería al Señor. Entonces ella está diciendo, yo quiero uno de los que a ti te pertenece. Y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaré navaja por su cabeza. Le está diciendo y está haciendo referencia al pacto de Nazareo que se encuentra en número 6. Ella básicamente está dejándonos saber que ella conocía la palabra de Dios hasta ese momento. Yo sé lo que dice tu palabra. Y ese muchacho que te pido va a tener ese pacto. Amén. Y eso, amado, cuando estaba leyendo eso, empecé a mirar ciertas similitudes en estas dos historias de distintos tiempos. Pude observar que ambos se encontraban solos en el lugar donde hicieron el pacto. Anote eso. Estaba solo Jacob y estaba sola Ana en una esquinita. Ambos
ambos se encontraban en medio de conflictos familiares. O sea que se sentían con muchas situaciones y eso estaba pasando en ambos. Ambos se sentían incompletos o que sus asuntos estaban inconclusos. ¿Cuántos se sienten en esta hora que sus asuntos están inconclusos? Ambos solamente tenían una persona virtuosa en su entorno, lo que proyectaba ser. Ambos conocían al Dios de sus padres y que el Dios de sus padres era un Dios de pacto. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pacto? Y entonces, lo impresionante que bajo mismas similares circunstancias, la palabra nos enseña que cuando vamos leyendo las historias, aunque son distintas, pasaron cosas bien similares. Ana se encontraba en la casa de Dios. Dile que está a tu lado, fue la iglesia que pasó. Y Jacob declaró aquel lugar casa de Dios y puerta del cielo. De hecho, la palabra establece que cuando él puso la piedra y la ungió, dijo, básicamente esto es casa de Dios y puerta del cielo, este lugar de adoración. Hay algunas historias antiguas, dice que la gente iba a aquel lugar y proclamaba y hacía pactos con Dios por esa situación. Para los efectos, el lugar donde Jacob hizo el pacto se convirtió en un templo del Espíritu. Y él puso la primera piedra de un lugar de oración. Él puso presentar, él fue el que cogió y puso y hizo, siguió este ejemplo, expuso su petición y declaró su promesa delante del Señor. Amén. En ambos casos, amado, había mensajeros. La palabra ángeles, cuando se traduce, no es otra cosa que un mensajero. Y en el caso de Jacob, ángeles subían y ángeles bajaban. Y en el caso de Ana, el sacerdote Elí le dijo, el Señor te va a entregar lo que tú pediste. Había mensajeros en ambas circunstancias. Dile que está a tu lado, el Señor va a otorgar. Ahora, una de las cosas más profundas de este asunto es la manera que pidieron. Cuando ellos fueron a pedirle al Señor y le dijeron, esto es lo que yo necesito, los dos concluyeron y se lo estaban pidiendo. Y vamos a usar el ejemplo. Por ejemplo, Jacob le dijo, dame esto, dame esto, dame esto. Te pido cobertura, te pido protección, te pido mi sustento. Y de todo lo que tú me dieres, yo te voy a dar 10%. Y Ana dijo, tú me vas a dar, te pido que me des un hijo varón y yo voy a entregártelo de vuelta. Los dos le dijeron, lo que tú me des, yo te lo voy a dar para atrás. ¿Cómo tú vas a hacer para devolverle a Dios lo que le estás pidiendo? Porque si es algo que no le puedes devolver, no se lo pida. Procese eso. Como que tiene niveles de profundidad. ¿Cómo tú le vas a devolver a Dios lo que tú le estás pidiendo? Porque Él te lo va a dar, pero es para que se lo devuelva. Ana pidió un hijo y le dijo, dámelo y yo te lo doy de vuelta. Jacob dijo, yo necesito que me bendigas, pero lo que tú me das yo te voy a devolver a ti. Y de hecho, el 10 se lo devolvió a Dios y el 90 para desarrollar la nación de Dios. Lo dio todo. Ambos entregaron lo que Dios le dio. Y entonces, una repercusión, vamos a decir, una dimensión que no entendían ellos, es que ambos se creía que se trataba de ellos, pero se trataba de los asuntos de Dios.
Dios necesitaba bendecir a Jacob como quiera, porque el Señor iba a sacar toda la nación de él saldrían 12 tribus, de él se expandería el reino, de él saldrían todo lo que conocemos, David, saldría nuestro Señor Jesús, todo lo que venía de parte de Dios, amén, todo lo que vendría de parte de Dios, todas las bendiciones saldrían de Jacob. Y Jacob pensando que era, ay, pobre yo, pobre hambre mía, pobre ropa mía. Y el Señor decía, no se trata de ti, se trata de mí. Y Ana, esta penina, no podría tener un nombre tan feo, pero tiene hijos. Y ella pensaba que era un chisme de familia, pero el Señor estaba desarrollando, el Señor estaba rompiéndola, el Señor estaba diciendo, eso que hay en ti yo lo quiero de vuelta, porque ese que te voy a entregar, ese primero va a mantener a Israel derecho por generaciones. Ese va a ser el mentor del rey David. Ese es el que va a hacer que la gente se mantenga recta, y lo que no haga Saúl lo va a hacer él. Pero necesito, no te lo puedo dar hasta que tú no te rompas y decidas que eso que te voy a dar no es tuyo, es mío. Y entonces, bajo esas circunstancias, Dios comenzó a obrar rápido. Jacob encontró a Labán, no fuera de dificultades, no fuera de un sinnúmero de situaciones, pero el Señor lo bendecía a pesar de sus dificultades. Fue buscando una y se llevó dos. Dicen que por eso Labán es el peor músico que hubo. Lemuel hizo ay Señor que no lo diga, ¿verdad? Sí, porque le pidieron la menor y le dieron la mayor. Está bueno, está bueno. Pero llegó con hijos, llegó con todo lo que le pidió y llegó en paz a su casa. Cuando regresó, su hermano estaba tranquilo. Todo lo que él le pidió a Dios, Dios le respondió y él le cumplió. Y todo lo que le pidió Ana a Dios, Dios se lo devolvió, se lo dio y ella cumplió. Y nosotros estamos gozando del fruto de los pactos que hicieron los que eran antes de nosotros. Ahora tienes que entender que tus asuntos que piensas que son de tus circunstancias y de tu vida tienen repercusiones mayores que tú y que yo. Los cambios que suceden en ti cambian muchas cosas. Si usted vive en una ciudad y se muda a otra, en esa otra todo cambia por su presencia allí. Y sus decisiones cambian y cómo usted opera cambia. Usted no guía lo mismo que guiaría en una finca que en un apartamento. En el apartamento tendría un Prius que para coger puertazos y en la finca ellos en una 4x4. Según cómo Dios te coloca, cómo cambian tus circunstancias. Y el Señor toma cada cosa de tus cosas pequeñas y usted jamás tiene idea a qué nivel el Señor lo está llevando. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahora, entendiendo todas estas cosas, ¿qué ajustes tienes que hacer? ¿Qué áreas hay que entregar? ¿Cómo vas a ir delante de la presencia del Señor? ¿Y cómo beneficia a Dios lo que tú le estás pidiendo? O tu oración es una oración egoísta que se trata de ti nada más. Señor, yo quiero las últimas Jordan, que ya no es Jordan, ¿verdad? ¿Ahora qué es? ¿Sigue Jordan? Tacho. Sigue Jordan. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero lo otro. Pero ¿cómo beneficia eso al Señor? ¿Cómo tú puedes devolverle a Dios lo que tú le estás pidiendo? ¿Cuál es tu pacto? ¿Cuál es tu promesa? Y cuando tengas tu pacto y tu promesa, va a ser concreta como el cemento. Cuando eres puesto a prueba, ¿vas a ceder o vas a reafirmar tus creencias? Cuando vengan los vientos de la duda, ¿vas a dudar o vas a reprender los vientos? Una de dos va a pasar. Cuando te digan lo que estás pidiendo no se puede, usted va a decir, pues Señor, no se pudo. Pues no te cumpliré.
¿verdad? Hay gente así. Pero usted tiene que entender que cuando usted dice al Señor, esto es lo que hay, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que he determinado, he resuelto en mi corazón, pues usted no va a cambiar independientemente de sus circunstancias. Y el Señor va a ponerte a prueba. Yo recuerdo una ocasión que yo pedí unas cosas. Entonces todo se veía contrario. Y era como que cerrándose todas las paredes. Me acuerdo que usted sabe que usted está molesto cuando está orando dentro del closet. ¿Verdad que sí? Cuando usted se mete a orar en el closet, está por el techo. Las cosas están apretadas. Mira, porque cuando uno ora, no, Señor, pero cuando tú te encierras en el closet, es que eso es, se quitó los guantes y nos vamos a ir a los puños ahí. Usted guardó la cartera, se quitó la sortija y está listo para pelear. Y me acuerdo que entre las cosas que finalicé, le dije, Señor, independientemente de todos estos factores, eran otras palabras, pero en ese momento no, ¿cómo es? Pero me acuerdo lo que más me marcó que pude decir, porque uno no se entera como Víctor dice, yo no sé cómo va a reaccionar hasta que no me pase. ¿Verdad, Víctor? Y es cierto, uno no sabe de qué está hecho hasta el momento que acontezca algo. Y me acuerdo que cuando llegó a ese punto, que estoy orando, me acuerdo que dije, mi obediencia a ti va a ir por encima de cualquier otra cosa. Aunque me chave, te voy a obedecer. Y todo cambió. Me había empujado hasta ese punto. Pero entonces tenía que decidir entre mi obediencia o seguir, o simple y sencillamente rendirme. Y dije, pues, se fastidió todo. Me acuerdo que le dije, mis deseos, todo los rindo y lo digo con toda humildad de corazón, pues pudo haber salido en cualquier dirección, ¿sabes? Pero me alegro que la palabra que me ha sido servida y todo lo que he internalizado, cuando era importante que brotó, porque así a la misma vez uno hace, está bien, no todo está perdido. Y el Señor comenzó a responder y a mover. Pero usted va a decidir si en el momento de la verdad usted va a renunciar, va a vender su primogenitura, o simple y sencillamente no va a ceder y va a demostrar de qué está hecho. Y ahí todo va a cambiar. Vamos a estar